Otro aspecto que ya hemos visto de este libro interesante es el hecho de que ninguno de los perdidos será lanzado en el fuego del infierno hasta después de la segunda venida de Jesús en el fin del mundo. Esto es importante, interesante hacerlo porque nos lleva al otro punto que también analizamos ya en el segundo tema, también está colgado en el canal del Ministerio Internacional de Actualización Profética, es que no hay una segunda muerte antes de la resurrección. O sea, como nadie ha resucitado en sentido general de la humanidad, porque sí sabemos que hay casos puntuales, pero en sentido general, pues no tampoco sabemos, por ende, que no ha llegado la segunda muerte, que ahora todo el que ha muerto por primera vez, pero que no ha muerto dos veces, exceptuando, ¿verdad? A aquellos que, como en el caso de Lázaro, tuvieron el privilegio de una resurrección, vamos a decir que especial, para ponerlo de alguna forma, y obviamente en algún punto de su vida tuvieron que volver a morir. Pero eso no está revelado en las escrituras, por lo tanto no nos concierne saber el momento exacto, pero estamos hablando de los perdidos. Ningún perdido de manera puntual ha vivido dos veces para volver a morir. Esto no se ha dado. El infierno, como un lugar de castigo, será la tierra misma que será convertida en un gran lago de fuego en el día del juicio. Y esto aquí nos quedamos el día de ayer. El día de hoy, entonces, retomamos nuestra lectura en la página 18. Y en la página 18 tenemos un capítulo interesante titulado El fuego del infierno no tiene fin. Es lo que muchos cristianos modernos propagan como verdad, de que el fuego del infierno no tiene fin. Y hay varias razones para estar seguro de este punto, que este punto en realidad no es así como se predica, de que realmente sí tiene un final el fuego que presenta la Biblia, el lago de fuego. En primer lugar está la tierra, también se declara el último lugar de los justos. En otras palabras, si la tierra será el último lugar de los justos, donde vivirán los justos, donde heredarán la tierra, donde habitarán por la eternidad, porque la tierra, eh, hay un error teológico que a veces cometemos sin querer, y es decir que la tierra será totalmente destruida. La tierra será restaurada, que son dos cosas distintas. Cuando la Biblia habla de todos los elementos ardiendo en fuego y demás, nos está diciendo de que todo será deshecho, descompuesto. Lo que está aquí, la tierra se volverá como al inicio Dios la encontró, desordenada y vacía. Es por eso que Satanás se le ve en el milenio en una cárcel, se le ve como preso por 1000 años, porque primero no hay vida alguna a la cual tentar, y no tienen que de manera demoníaca entretenerse en su deporte favorito. Sin embargo, la tierra será restaurada, no es que va a explotar y la van a pegar piedra por piedra, sino que todo lo que existe dentro de la tierra sí será envuelto en un gran lago de fuego, pero eso se da hasta el final, no de la segunda venida de Cristo, sino más bien al final de la segunda venida de Cristo hay una destrucción parcial, pero la destrucción total, total, total se dará en la tercera venida, cuando después del milenio el fuego de Dios consuma por pedido de los impíos, e inclusive consuma a todos los impíos. Entonces se da esta destrucción total de los elementos ardiendo y demás. En Mateo 5:5 encontramos la declaración siguiente: bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Pues responde la palabra, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pregunto, si la tierra será recibida por heredad, entonces tenemos que entender por esto que los mansos, y hay que ver las características de que Jesús habla de los mansos,
ellos van a recibir van a recibir esta tierra por heredad. Por lo tanto, la tierra en algún punto tiene que apagarse el fuego, porque no le van a dar una caldera ardiendo, no le van a dar una tierra prendida en llamas. Tiene que la tierra estar apagada para el momento en que los mansos hereden esta tierra. Vamos a ver otro texto que nos puede ayudar. Este se encuentra en Segunda de Pedro y vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Segunda de Pedro 3:10 nos dice: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Eso es la manera en la que conocemos los cielos. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Fíjense que desechos no es lo mismo que totalmente destruidos. Como sabemos en física, la materia no se destruye, se transforma. Y será precisamente lo que el Señor hará. Él transformará, dice que también la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea, todo será restaurado a través del fuego final de Dios en esta tierra después del milenio. Pero nosotros, según segunda de Pedro 3:13, esperamos, según sus promesas, los cielos nuevos, y habla de cielos en sentido de plural, y la tierra nueva en las cuales mora la justicia. Interesante, después en otro momento trataríamos de explicar la diferencia de por qué la Biblia cada vez que menciona la palabra cielo en un gran porcentaje lo hace en plural. Nosotros conocemos apenas tres cielos, vamos a llamarlo de esa forma, que es el cielo, por lo menos por las escrituras, es el cielo atmosférico, el cielo que vemos en las nubes. Conocemos el cielo estelar, que es donde están las estrellas, y hay un cielo que Pablo llama el tercer cielo, y ese tercer cielo es donde habita Dios, pero hay más todavía que esto. El detalle con esto es que saber dónde está ese más, por ahora no nos es permitido, porque nosotros se nos ha como puesto en un planeta cárcel, producto del pecado. El pecado es una enfermedad terminal y Dios ha tenido que lamentablemente inscribirnos, o sea, encerrarnos en este planeta Tierra, del cual solamente hay una sola salida. En la página 42 de Primeros Escritos, Ellen White dice que esa salida está en la puerta de la constelación de Orión, en el cinturón de Orión, en lo que le llaman los expertos la nebulosa de Orión, o hay una parte que es como un hoyo negro en Orión, y por ahí, evidentemente dice la sierva de Dios en una visión que tuvo, que es que desciende la santa ciudad, y que cuando los ángeles enviados en misión a la tierra se devuelven otra vez al cielo, tienen que presentar una tarjeta de oro que llevan en sus cuerpos, y esta tarjeta de oro entonces es la que les permite pues tener acceso a el cielo, sabiendo de que son ángeles realmente enviados por Dios, porque los ángeles, al estar en contacto con los seres humanos, se demacra su aspecto. Su aspecto se ve un poco demacrado, un poco se parecen. Recuerden que la ley de la contemplación dice que somos transformados por lo que contemplamos. Al estar sometidos al pecado aquí, aunque ellos no cometen pecado, pero como que se manchan. Y es por esto que tienen que presentar una especie de tarjeta de oro que llevan incrustada en sus cuerpos para identificarlos en la puerta de Orión. Esto es según una visión de Ellen White, no una visión del hermano Frank Robinson. Así que les invito a ver esta visión en el libro de Primeros Escritos, página 42. Entonces, estamos hablando de que los cielos serán nuevos, lo que indica que en algún punto estos límites que tenemos para poder viajar a los lugares interestelares serán quitados, y nosotros podremos tener la capacidad de poder visitar los mundos de Dios, los mundos que no han pecado, los mundos que se mantuvieron leales a Dios. Tendremos el privilegio de hacer un recorrido por el universo visitando estos mundos, y también gozaremos, los que tengan el privilegio de vivir en esta tierra nueva, gozarán el privilegio de vivir en la santa ciudad, en la tierra nueva, que abarca, como ayer decía el pastor Michael González,
abarca un territorio bastante amplio. Los malos no pueden seguir viviendo en este planeta, ya que han sido específicamente prometidos en su totalidad para los justos. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión. ¿A quién es que se le entrega la tierra? Bueno, si ustedes van a Romanos 4:13, ven que hay una promesa espiritual que fue hecha a Abraham de entregarle la tierra a él y a sus descendientes. De manera espiritual, Abraham es el primero que se le hace esta promesa y es sobre la base de la cual se nos dará esta tierra por heredad. Por lo tanto, esta tierra será deshecho los elementos, mas no bien destruida en su totalidad, sino renovada. Después de haber sido purificada de la maldición del pecado, esta tierra se vertirá el primer dominio, se revertirá, perdón, el primer dominio y el original plan de Dios se ejecuta. En otras palabras, recuerden que esto es como una ficha de ajedrez. Cuando usted vence al rey, usted gana el juego. En este sentido, ya este juego en la tierra pasó a Satanás, al dominio de Satanás, en el momento de el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Allí Satanás logró matar al rey a través de una estrategia, llegándole a través de su esposa Eva, quien se convirtió en un canal de maldición, lamentablemente, en el sentido de que fue la primera en ser engañada con esto del árbol de la vida, y luego ella se convierte en canal de engaño para su esposo, y ambos, de manera uno consciente y el otro por engaño, caen en la trampa del enemigo. Por lo tanto, caen bajo su dominio, bajo su rango de dominio, y este no era el plan original de Dios. Adán era el original representante de esta tierra. Ahora, Jesús tuvo que corregir este error de Adán en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, a pesar de que el enemigo pensó que ganó la batalla al matar a Jesús o provocar que lo mataran, los agentes humanos que actuaron por su intermedio, de todas formas, y es interesante ver lo que dice Deseado de las gentes. Dice que entre la multitud, cuando se gritó crucifícale, los primeros en gritar crucifícale eran demonios entre la multitud que provocaron esto de crucifícale, crucifícale. Entonces, al quitarle la vida a un inocente porque no había pecado como era Jesús, lo que realmente se logró para nosotros, para beneficio nuestro, es el hecho de que Jesús venció de manera definitiva la cruz del Calvario, y eso le quita el dominio al enemigo. Sin embargo, aunque le quita el dominio sobre aquellos que aceptan la autoridad de Jesús. Pero pronto ese dominio será revertido o quitado totalmente al enemigo cuando éste sea destruido, y entonces Dios en su lugar, Jesús más bien, ocupará el lugar de lo que se llama el segundo Adán, y él tendrá que devolver todo al plan original. Al plan original ya tendremos que estar salvados para poder observar cómo el Señor hará esto. Hay dos posibilidades. La posibilidad número uno es que Jesús nos siga representando por la eternidad, como cree su servidor. Y la otra posibilidad es que se le devuelva el dominio a Adán, como originalmente era. Eh, y esta posibilidad está sobre la mesa también. Estos son los dos posibles formas de revertir el plan como está desde ahora al plan original de Dios. Entonces será finalmente lo que Dios quería que fuese, una casa perfecta, esta tierra para su pueblo. En segundo lugar, los malos no pueden seguir viviendo en esta tierra, y es obvio, porque nunca confiaron en Cristo para la vida eterna. Recuerden que la Biblia dice que solo los justos son los que reciben el don de la vida eterna. Estamos hablando, por ejemplo, de textos tan conocidos como San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no creen en él o no creen en el Evangelio, en las nuevas noticias, en las buenas nuevas, en las noticias buenas?
Bueno, la Biblia dice, Romanos 6:23, y es un texto también muy conocido, que la paga del pecado es muerte. Por favor, no pierda la sencillez de estos versos y lo que estos versos señalan. A los malvados nunca se les promete la vida, se les ha amenazado con la muerte. Y esta muerte es una muerte eterna. En este contexto, no estamos hablando de la muerte física, ¿verdad? Solo los justos se les promete la vida eterna. Es obvio. Justos, vida eterna; injustos, muerte segunda. Pero solo hay una manera de conseguir una vida sin final, y es por medio de la fe en Jesús, como algunos de los que estuvieron presentes el sábado pudieron observar en nuestro sermón. Así que Juan describe de esta manera, y quiero invitar, aprovechar acá para invitar al que no estuvo presente o aquel que quiera repasar los conceptos al paso, que en nuestro ministerio, en el canal MIDAP, Ministerio Internacional de Actualización Profética, está colgado el sermón, el misterio de la inmortalidad, y pueden ir por allí y verlo al paso y anotar las citas que no lograron anotar, etcétera. Está ahí también para compartir con sus amigos. Es el sermón del sábado. Primera de Juan 5, del 11 al 12, nos habla, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida que está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tan sencillo como eso. Déjeme hacerle una pregunta en este punto, y más bien serán unas dos preguntas, o dos preguntas. ¿Estos malvados están en el lago de fuego, tienen al Hijo? Los malvados que están en el lago del fuego, ¿tienen al Hijo? ¿Tienen a Jesús? A ver, alguien que me pueda responder esa pregunta. Los malvados, estos malvados en el lago de fuego, ¿tienen al Hijo de Dios? Estamos hablando del final. Los malvados que estén en el lago del fuego, ¿tienen al Hijo de Dios? ¿Alguien puede responderme esa pregunta? No, No, no tienen el Hijo exactamente. de La Dios. respuesta es no. Por supuesto que no. Entonces, la segunda pregunta que les haré sería, ¿cómo podría haber vida entonces? ¿Cómo podría haber vida? Para responder esto, Primera de Juan 3:15 nos habla el Señor lo siguiente. Primera de Juan 3, perdón, Primera de Juan no, Juan 3:15. ¿Sabéis? No, Primera de Juan, sí, Primera de Juan 3:15. ¿Sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él? ¿Siguen los asesinos en el fuego del infierno teniendo vida por la eternidad? No, nunca. Sería una flagrante herejía creer que la vida eterna se puede obtener de alguna fuente que no sea Jesús. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Dónde podrían conseguir los malos dónde podrían los malos conseguirla? O sea, la vida eterna. Es importante porque la versión que la mayoría de los cristianos domina del infierno hoy es que los malvados, aunque viven en el infierno, en el fuego del infierno, según dicen los cristianos de manera errada, viven por la eternidad quemándose. Por eso le hice la pregunta anterior. Así que si 1 Juan 3:15 dice que ningún homicida tiene vida eterna, ¿cómo es que los homicidas se mantienen quemándose eternamente en el fuego del infierno? No hace sentido con el razonamiento bíblico. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta cada detalle, por pequeño que parezca, para poder entender este importante tema. Veamos una cita más. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, hablando de la muerte segunda, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Una vez más, la referencia al tema, el misterio de la inmortalidad que está colgado en nuestro canal. La inspiración revela que no hay otra fuente en la inmortalidad, excepto, por medio del Evangelio de Cristo. ¿Dónde está esto en un texto en la Biblia que describe el otorgamiento de la inmortalidad a los malos? Si ustedes pueden encontrar un texto en la Biblia, un solo texto, que hable de que los malos van a vivir eternamente, entonces todo lo que he dicho no tiene sentido. Pero no van a encontrar un solo texto que hable de que los malos
viven eternamente. Y ojo la palabra, eternamente, o que tienen inmortalidad. Van a encontrar elementos. Dice que el fuego no se apaga. Dice que los gusanos nunca mueren. Pero no habla de que la gente en el fuego nunca muere. No habla de que los gusanos que se están comiendo los cuerpos de los muertos nunca van a morir esos cuerpos, aunque tengan los gusanos arriba. Ven, la diferencia es obvia. Parece sencilla, pero la diferencia es obvia. ¿Dónde está el texto en la Biblia que describe el otorgamiento de la inmortalidad a los malos? Usted puede leer a menudo acerca de los justos y que los justos van a recibir la inmortalidad, pero nunca los que no son creyentes, o sea, los impíos. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 15, del 51 al 53, que ya hemos abordado, pero de manera resumida vamos a tratar de hacer este texto. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Eso es la primera resurrección. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, esto que cuando usted se muere, se descompone, que mientras usted está vivo, le salen arrugas, se va poniendo viejo, se va descomponiendo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa promesa no se da para los impíos, obviamente. Este texto está hablando de los justos y es importante entenderlo en este contexto. Este texto habla de un cierto punto de tiempo en que los justos serán transformados instantáneamente en seres inmortales. Que este tiempo está todavía en el futuro es obvio, ¿cierto? Se produce cuando Cristo regresa al sonido de la final trompeta, como dice la palabra, cuando tenga lugar la resurrección primera. En ninguna parte de la Biblia leemos que los malvados serán transformados de esta forma. Y es precisamente porque nunca reciben el don de la vida eterna, que no pueden seguir viviendo en el lago del fuego. Es inconcebible e irracional fabricar un evento. Es contrario a la Biblia y repugnante a los sentidos. Ezequiel 18:4 declara: el alma que pecare, esta morirá. No importa lo que entendamos por el alma, ¿verdad? Hay muchos que están confundidos con este término del alma. Sin embargo, no importa lo que usted o yo entendamos por el alma. Para el estudio de qué es el alma, les recomiendo poner esta palabra, esta pregunta: ¿qué es el alma? Revista Adventista. Y van a encontrar un interesantísimo artículo de 2 páginas, full de citas bíblicas, hablando de qué es el alma y cómo comprobar que el alma no es algo desencarnado, que no es algo etéreo, no es algo inmaterial. Repito, les remito a la revista Adventista, que está disponible en internet. Yo les estaré colgando en la descripción de este video, cuando se coloque en el canal, le estaré colgando debajo en el canal un link directo para este interesante artículo de qué es el alma, para que usted pueda leer con su Biblia en la mano y comprobar por usted mismo lo que significa. Pero no importa lo que usted entienda por alma. Hay que aceptar un hecho simple que la Biblia presenta en Ezequiel 18:4, y es que puede morir, porque dice que el alma que pecare, esta morirá, y muere a causa del pecado. Si los malos pueden vivir eternamente en el fuego, entonces tienen lo mismo que los justos, excepto en lugar diferente. O sea, si los justos viven eternamente en el cielo y los malos vivirían eternamente quemándose en el infierno, como dicen muchos de manera errónea, sería el mismo, la misma eternidad, solo que cambiaría el lugar. Sin embargo, no es lo que las escrituras dicen, porque ¿quién puede dar vida eterna si no solamente Cristo? Si volvemos a Juan 3:16, es clarísimo que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este tema es tan claro y sencillo, eh, que los que creen en el Hijo unigénito van a perecer. Los que no creen, perdón, en el Hijo unigénito van a perecer, van a morir la segunda muerte, una muerte eterna. O sea,
una muerte de la que nunca se levantarán, una muerte que no tendrá fin, por eso es eterna. El castigo es eterno, porque es una muerte sin fin, o sea, una muerte eterna. Bien, es interesante, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver qué podemos abarcar en estos 5 minutos con el siguiente capítulo titulado Fuego que nunca se apagará. Alguien podría plantear esta pregunta: ¿qué sobre el fuego inextinguible en el que arden los impíos? Ojo, el fuego es inextinguible. El fuego es el que es eterno, no la gente que se echan en el fuego. Lo voy a remarcar porque es una verdad que muchos pasan por alto, sencilla, pero es una verdad bíblica. Dice, ¿no significa esto que nunca va a terminar? Por supuesto, no es así. Nadie será capaz de apagar el fuego del infierno, porque este fuego, este es el fuego extraño de Dios. Nadie será capaz de escapar de la extinción misma. Recuerden lo que dicen los profetas, cómo se escapa al fuego eterno de Dios. Por ejemplo, vámonos a Isaías 47:14. He aquí que será como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Ven, después que el fuego lleva a cabo su obra de destrucción, dice el profeta Isaías, Isaías 47:14, se apaga. Nadie puede librarse de la llama al encenderlo, pero no quedará un carbón de este fuego. Así es lo que dicen las escrituras también en Jeremías, cuando profetiza que Jerusalén misma sería quemada con un fuego que no podría ser apagado. Interesante. Jerusalén fue destruida en el año 70. Jeremías 17:27 dice, ya yo haré arder fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Pregunto, ¿la profecía del profeta Isaías se cumplió? Hago esta pregunta general y alguien que me la conteste. ¿Se cumplió la profecía del profeta Isaías y del profeta Jeremías? El profeta Jeremías, más bien en Jeremías 17:27, de que Jerusalén ardería en fuego y este fuego no se apagaría. ¿Se cumplió? Si van al capítulo 1 de Conflicto de los Siglos, van a encontrar, y creo que el último deseado de todo, perdón, deseado de toda la gente es el capítulo 1. El deseado de toda la gente y el conflicto de el capítulo último, perdón, deseado de toda la gente y el capítulo 1 de Conflicto de los Siglos habla de la destrucción de Jerusalén. Allí van a encontrar todos los detalles de la destrucción de Jerusalén, pero van a encontrar que después de que Tito, el general romano, encendió la ciudad, y no quiero extenderme mucho para que vayan a la referencia que les cité y puedan leerla por ustedes mismos, dice que no quería prender la ciudad y ordenó a los soldados que no incendiaran el templo por el oro que había y por otras cosas que podían ser usados. Sin embargo, un desaprensivo agarró una antorcha ardiendo, una tea ardiendo, y la tiró al templo, y este se consumió en llamas. El fuego que consumió, según Jeremías 17:27 de Jerusalén, fue eterno, pero se quemó hasta la ceniza. La ciudad se quemó hasta la ceniza. Por lo tanto, el fuego que no se apaga, tenemos varios textos en la Biblia donde encontramos este fuego que no se apaga. Uno de ellos es en Jerusalén y el otro de ellos es en el Sodoma y Gomorra, pero ya Sodoma y Gomorra recibieron directamente el castigo final de Dios por el fuego eterno. En el caso de Jerusalén, simplemente recibieron un fuego que no se apaga. Por supuesto, se apagó, porque eso fue en el año 70. Ni siquiera duró un año prendido. Duró lo que durara consumir el fuego, lo que había ahí. Pero este fuego se apagó. Entonces, ¿por qué dice la Biblia en Jeremías 17:27 que cuando Jerusalén y sus palacios sean destruidos, este fuego no se iba a apagar? Bueno, porque precisamente el fuego era eterno. O sea, el fuego era un fuego consumidor, como dice otro texto de la Biblia. Consume, pero en algún punto la consumación se da y lo que queda son las cenizas. Hermanos, el tiempo se me fue.
y me quedan algunos textos por trabajar allí. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a orar en este momento, pero nos vamos a quedar pendientes con que nos quedamos exactamente en este texto. Me gustaría leer dos textos más para terminar esta idea y concluir allí con una oración. Le voy a pedir la oración en este momento final a la hermana Fabiola para que se prepare para despedirnos en oración tan pronto yo lea estos dos textos y su explicación. Segunda de Corintios 36:19 dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Al leer este versículo, confirmamos lo que hemos dicho anteriormente. Vemos cómo la Biblia usa la palabra apagar. Esto no significa que el fuego no se apaga, sino lo que dice que nunca se apagará. O sea, no se puede apagar hasta completar su obra de destrucción. ¿Y por qué decir acerca de las expresiones eterno y o que no se apaga? Se utilizan para describir las llamas del infierno. No hay absolutamente ninguna confusión o contradicción cuando permitimos que la Biblia pueda proveer su propia definición de términos. Muchos cometen el error de la aplicación de las definiciones modernas a las palabras bíblicas sin referencia a su uso del contexto antiguo. Es por esto que cuando vemos o forzamos los textos, esto viola una de las normas fundamentales de la interpretación bíblica, la famosa hermenéutica. La interpretación bíblica, el hecho de que un texto fuera de contexto es un pretexto. El hecho es que el fuego eterno no significa un fuego que nunca se apaga. La misma expresión de que no se apaga o de fuego eterno se utiliza en Judas capítulo, versículo 7. Recuerden que Judas además tiene un solo capítulo. Sería Judas 1, versículo 7, relativo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y con este texto concluimos por el día de hoy. La palabra dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno de el fuego o el castigo del fuego eterno, dirían otras versiones. Es obvio que Sodoma no sigue ardiendo hoy en día y que donde estaba Sodoma y Gomorra lo que está es el mar muerto, geográficamente hablando. El lugar donde las ciudades antiguas se habían levantado, hay un mar. Sin embargo, se quemó con el fuego eterno. ¿Qué significa? Se nos dice que fue un ejemplo de algo y ese ejemplo de algo lo vamos a ver en el próximo encuentro. A partir de la lectura del libro, de la página 25 en adelante, para concluir este capítulo. Les invito en sus casas a ver la continuación de este capítulo interesante, porque Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo, y la explicación de esto es muy profunda. Lo haremos en el próximo encuentro, Dios mediante, que se hará mañana en la noche, mañana miércoles en horario regular de culto. Mañana miércoles, horario regular de culto. Nos encontramos por ahí, Dios mediante, con el interesante continuación de esta lectura comprensiva del libro El fuego del infierno, una verdad torcida desenredada. Dios le bendiga a todos y todas. La hermana Fabiola, por favor, nos despide en oración. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor.